Hola, soy Gorka Lacunza, CEO de Atecna, y quiero invitaros a que veáis nuestra nueva sede. Hace 23 años comenzamos con la gestión documental, es nuestro core, y era una gestión documental basada en la custodia de archivos. En el 2004 nos trasladamos a este polígono a una empresa que cuadruplicaba el espacio original, y en el 2020 nos hemos trasladado a esta que multiplica por 6 la capacidad de la anterior y que nos permite unificar las diferentes ubicaciones de las que disponíamos. Hemos pasado de ser 3 personas originalmente a ser más de 80, y eso pues, nos ha obligado a crear estas instalaciones. Teníamos claro que nuestro edificio tenía que ser algo diferente, y cuando contactamos con los arquitectos, pues enseguida apareció el acero como ese elemento unificador de oficinas, nave, que hace que todo sea más monolítico, que hace que todo sea una unidad, que es lo que nos diferencia pues, del resto de naves. El concepto global del edificio se ve reflejado en la propia estructura del edificio y, por supuesto, la envolvente. La chapa es una envolvente continua, tanto en cubierta como en fachada, que justamente pues, consigue esa imagen monolítica del edificio que da una dimensión mayor. La elección de la chapa Chantilly de ArcelorMittal Construcción para resolver la envolvente del proyecto, una vez que vamos a una solución de estructura metálica, pues parece más coherente y más sencillo adoptar también una solución de envolvente metálica, aparte de que es más ligera. Entendemos que se relaciona mejor con el espíritu de la empresa, más ligera, más dinámica, transmite una imagen más tecnológica también. Finalmente, y fue una duda que mantuvimos hasta el último momento, cambiamos a este color pirite, que tiene muchísimos matices. Es un edificio muy vivo, muy cambiante en función de la hora del día, de la incidencia del sol, del momento. Nuestra idea de tener un lugar donde acoger a proveedores, clientes, y no solo a nuestra gente, ¿no? También al de fuera, era importante que fuera un lugar atractivo, que la gente venga y que vea que apostamos fuerte por todo, ¿no? Por el cuerpo y por el alma de la empresa, ¿no? Esto es el cuerpo, lógicamente, pero refleja un estado y una forma de hacer las cosas. Esta colaboración que hemos mantenido desde el principio con ArcelorMittal Construcción, su gama es tan extensa y siempre han estado muy dispuestos a que estudiáramos todo tipo de soluciones, lo que nos ha permitido, pues, bueno, por lo menos sentirnos cómodos con el tratamiento que queríamos darle a la fachada y a la envolvente. El diente de sierra convencional implica un tratamiento mucho más eficiente de la luz natural, permite identificar de una forma unitaria el conjunto de nave más oficinas, y además es la sección prototípica de nave industrial. En las señales de tráfico, cuando te señalan un polígono, aparece esa sección, con lo cual todo lo que sea en términos de empresa, en términos de marketing, en términos de comunicación, todo lo que sea cuanto más inmediato y más claro sea un mensaje, mejor, ¿no? El edificio, la imagen corporativa, la sección prototípica de edificio industrial, de fábrica, que es como les gusta llamarlo, aparece en la fachada principal, y todo guarda una relación, ¿no? Todo se retroalimenta, por decirlo así. Como veis, nuestra nueva sede representa lo que Atecna quiere ser: una cultura, valores, tecnología, y espero que os haya gustado, y esta casa es vuestra casa.